Hola a todas y todos. Estamos en un nuevo episodio de La Siguiente Movida, justo después de la posesión de Abelardo de la Espriella. Estoy aquí con Héctor Riveros, yo soy Juanita León, la directora de La Silla Vacía. Bienvenidos y Héctor, bienvenido. Estamos ambos de manera remota, entonces esto es un poquito diferente a lo que hacemos siempre, pero pues yo creo que valía la pena hacerlo hoy, recién estrenado el nuevo presidente. Claro, por supuesto. Hola, Juanita, y a quienes nos ven. Sí, por supuesto que teníamos que tener esta conversación una vez hubiera ocurrido lo que ocurrió, que era el acto de posesión del presidente Abelardo de la Espriella, para poder pues referirnos a su discurso fundamentalmente, pero bueno, también toda la puesta en escena, porque claro que esta vez la puesta en escena fue tanto o más importante que lo que dijo el presidente. Entonces, Héctor, yo te propongo que comencemos con esa puesta en escena. O sea, ¿qué te llamó la atención? A mí me pareció interesante los invitados. O sea, creo que era, pues, había una representación sobre todo de la derecha. Creo que fue muy diciente cuando entró el presidente argentino Javier Milei y Álvaro Uribe, que fueron las dos personas que más aplausos recibieron a la entrada. Y pues a mí me pareció tan interesante en el público tan diferente que había en esta posición versus la posición de Gustavo Petro hace 4 años, que estaba lleno de gente más popular, con corroscas, con atuendos más étnicos. Esta vez era como un público mucho más homogéneo, ¿no? Sí, sí, fue un poco, a mí me pareció un poquito raro todo, difícil logísticamente. Digamos, mis respetos a quienes se encargaron de la logística, porque además tuvieron poco tiempo para armar lo que armaron y lo lograron sacar con dignidad, diría yo. Aunque hubo un poco de desorden al principio, me parece que todo el tiempo de demora de prácticamente una hora para comenzar la ceremonia oficial y la gente que ahí como que no se veía si se sentaba, si no se sentaba, después la larga fila de congresistas esperándolo para darle un saludo al presidente. eh, Y para tomarse la selfie, ¿no? y Que de para, pronto podemos ver este clip, Abelardo tomándose selfies con todos los invitados. eso entiendo que es la primera lección que le dan ahora a los políticos, ¿no? Que es quitarle el teléfono a la persona y tomar él la foto. Entonces uno Así. va con su teléfono y es el político el que coge el teléfono. Si tú ves lo que pasaba hacia Belardo, es que él es el que coge el teléfono de la otra persona y se toma la foto y se vuelven unos expertísimos de tomar selfies. Voy a pedir esa clase porque a veces uno intenta tomar una selfie y nunca sale o no sale la persona que está con uno, es difícil. Así de famoso te has vuelto, Héctor No, Riveros. no, no, digo, para tomarme una foto con mi señora o algo así que voy a tomarme una foto aquí y no sale ella o no salgo yo. Entonces voy a Claro. ver cómo es esa lección que le dan a Belardo. Entonces, bueno, tenemos aquí, por ejemplo, la entrada de Álvaro Uribe, que tenía dudas si ir o no ir. Me parece que es relevante que Álvaro Uribe hubiera ido. Aquí lo vemos entrando. eh, y fuera de eso, pues todos estos símbolos religiosos, Héctor, a mí eso, pues como persona no religiosa que soy, me da un poquito duro, ¿no? O sea, como ver, era, por lo menos fue una cosa ecuménica, aunque me pareció curioso que faltaran los musulmanes, que son 85.000 musulmanes en Colombia, y frente a ellos no hubo nada, hubo un rabino judío que me pareció muy bueno porque hay 5.000 judíos en Colombia, pero hay 85.000 musulmanes que seguramente se sintieron un poquito excluidos. Y bueno, y todos los que somos ateos, agnósticos, también a mí eso quisiera saber cuál es tu percepción de esa celebración, Héctor. Sí, a mí debo decir que me molestó mucho este tema religioso. Ya me tranquilicé, digamos, realmente me molestó mucho. Entiendo que a varias personas de las que estaban en el público le molestó también y se salieron, incluso algunos. Veo que Jennifer Pedraza, veo ¿no? que la senadora Jennifer Pedraza y algunas otras personas se salieron del recinto. Y yo sí creo que era un poco ofensivo, pero sobre todo un poco ofensivo con la Constitución, porque las reglas son muy claras. Hay decenas de jurisprudencias de la Corte Constitucional que obligan a que los funcionarios públicos no hagan este tipo de cosas.
porque rompe con la neutralidad del Estado. Claro, ahora muchos dirán, no, pero neutralidad hubo porque hubo varias expresiones religiosas de distintas creencias. Me imagino que esa es la respuesta, pero por supuesto que eso violenta la idea del Estado laico, que justamente lo que hace es separar la iglesia del Estado. En realidad es que es diferente una posesión a una entronización, que parecía era una entronización porque era como, o sea, realmente para que la democracia, digamos, estuviera vigente en el mundo, pues debo decirlo como lo suelo decir, que es exagerado, pero que es tocó matar a Dios, porque era la fuente del poder era Dios, eran las teocracias, y las cambiamos por las democracias. Y resulta que ahora nos devolvimos. Ahora la fuente del poder parecía Dios, y eso realmente me parece que es un retroceso grande. Ahora, yo imagino, francamente lo digo, que me parece que Abelardo de la Espriella y su equipo lo hace como una táctica, como cuando Petro buscaba que le tumbaran un decreto del salario mínimo para poder victimizarse frente a su público y decir es que no nos dejan ni siquiera creer en Dios. Entonces él está buscando que con una tutela un juez le diga y él pueda salir entonces a decir que él ni más faltaba, que va a rezar más que lo que hasta ahora lo ha hecho. Todo me parece que es una táctica. El populismo juega así con las provocaciones, provocan las emociones, como lo dijo además Carlos Suárez en esa entrevista de esta semana, y busca pues generar que la gente que sí le parece bien el tema religioso se indigne cuando un juez diga que no se puede. Entonces, pues tal vez es mejor no caer en esa provocación, pero sí hay que decir que es molesto para quienes no tenemos creencias religiosas y yo creo que para quienes las tienen también, porque eso tiene su lugar. Es que uno manifiesta sus creencias religiosas en unos lugares, en unos espacios, y yo no creo que este fuera el adecuado para eso. Bueno, en todo caso, la posición fue ante el Congreso, creo que eso es algo muy importante. Y Héctor, a mí me encantó el discurso de Honorio Enríquez, el presidente del Congreso, creo que le mandó unos mensajes muy importantes a Abelardo de no perder tiempo en confrontaciones, de respetar al Congreso, de respetar a la oposición y creo que en todo caso eso sí dialogó con el discurso, que de pronto podemos entrar a eso, Héctor, el discurso de Abelardo, que pues me parece que está lleno de lugares comunes, no me parece que sepamos hoy mucho más del proyecto, de lo que nos espera, que lo que sabíamos antes, pero yo siento que él hizo un énfasis en los contrapesos de la democracia, que siento que es un temor que tienen muchas personas frente a su mandato, ¿no? Creo que fue muy explícito en decir que iba a respetar a la oposición, que iba a gobernar para todos los colombianos, que iba a respetar a la justicia, que iba a tener una relación de transparencia con el Congreso. Creo que eso es un mensaje importante que lo podemos oír aquí en este clip. La relación entre el Ejecutivo y el Legislativo estará guiada por un principio inquebrantable de transparencia. No habrá acuerdos personales ni negociaciones ocultas. El diálogo será institucional, bajo el escrutinio permanente de los colombianos, para que conozcan las iniciativas del gobierno y las decisiones que sobre ellas adopte el honorable Congreso de la República. Todas las fuerzas políticas, tanto las que acompañan al gobierno como las que ejercen oposición, gozarán de las mismas garantías para participar en la noble batalla democrática. Sí, sí, pero vamos por partes, digamos, vámonos para atrás antes de llegar al discurso de Abelardo, porque me parece que hay unas cosas para decir antes. Yo estoy de acuerdo contigo que el discurso del presidente del Senado fue un buen discurso, un discurso en el que básicamente lo llamaba a cambiar de actitud de la que ha venido teniendo con el Congreso, que era dialogue con nosotros, que es como el reclamo general que van a tener los congresistas y ahí vamos a ver cómo se va desarrollando ese pulso entre un presidente que insiste en que él no negocia con los congresistas, que no les da representación, etcétera,
y un Congreso que exige que conversen con ellos y que les den representación. Entonces, habría que ver ahí. Lo otro, digamos, que me parece interesante comentar es que en la representación internacional de los presidentes que vinieron y tal, pues era una cosa muy de derecha. Y a mí eso francamente me parece muy malo, incluso por los que no vienen. Es que el acto de posesión de un presidente es una cosa institucional, que desde el punto de vista ideológico debería ser relativamente neutro. Es decir, yo echo de menos por qué no viene, por ejemplo, el presidente de Uruguay o el presidente de Brasil, que son los dos que quedan de izquierda en Sudamérica. Pues no lo digo por Y aventar. Claudia Sheinbaum tampoco vino de Y México. Claudia Sheinbaum, claro, ¿no? Ninguno de izquierda. Y eso se ha vuelto un lugar común, que los presidentes van solo a las posesiones de los presidentes que tienen la misma línea ideológica que ellos. Y yo creo que eso es muy poco democrático por parte de todos. O sea, si a Lula lo invitaron, Lula ha debido venir. Claro, Lula está en plena campaña y el 4 de octubre hay elecciones y uno puede decir que no tenía tiempo, pero la verdad es que el rey de España se montó en un jet ayer, pasó la noche literalmente y ya está montado en un otro jet devolviéndose. O sea, eso no es tan complejo. Entonces, a mí sí me parece que hay una cosa que no debería pasar, porque, o sea, este no podía ser un acto de la derecha. Es un presidente de derecha, pero es un acto institucional que es muy importante para un país y para toda la región. Entonces, no sé, eso también me pareció La jartico. representación que mandó Trump también era como muy diciente, ¿no? Eran todas personas muy ligadas a los temas de seguridad, a los temas de justicia. No vinieron congresistas demócratas. Sí, yo creo que era un evento muy partidista y pues a los expresidentes, estaba el expresidente Gaviria, creo que era el único liberal de los Pero, expresidentes. sí, Pues sí, no estaban Samper ni Santos porque no los invitó, cosa que es claro. bastante sorprendente. Sí, que también es, pues digamos, todo eso es muy antidemocrático. Es que uno no puede entender que la democracia sea encontrarse con los que piensan como uno, sino todo lo contrario. Es justamente un espacio para encontrarse entre distintos. Y sí, lo de los estadounidenses, pues digamos, era como la formalización de que no somos Banana Republic, sino Coca Republic, porque lo único que había era unas personas que tienen el objetivo, la misión de combatir el narcotráfico, el de la DEA y el fiscal y en fin. Entonces, esas cosas no me gustaron de la primera parte. Bueno, ¿te parece que pasamos al discurso? ¿Hay algo más que Ahora, se nos está quedando por fuera? bueno, no, pero antes del discurso hay que también comentar lo sorprendente del milagro, de que el presidente estaba en un lugar, es como un acto de magia, ¿no? Estaba en un lugar, apagaron la luz y apareció en otro, como cuando los magos hacían eso Correcto. con los Sí, conejos. Sí, era una cosa muy macondiana realmente, pero además quiero decir irrespetuosa con los invitados. Yo tengo la impresión, pero no tengo la verificación, pero tengo la impresión por algunas imágenes que vi que algunos de los presidentes se salieron durante el discurso del presidente, porque claro, el presidente se había ido del recinto, hablaba en otra parte, no iba a volver a ese recinto, entonces, pues una parte del público sí sé que se salió, pero no sé si los presidentes invitados también se salieron. Yo creo que eso pero fue además de malo. eso, totalmente innecesario, porque tampoco me pareció que, o sea, me parece que igual hubiera podido invitar a una cantidad de militares a su posesión y hablarle a ellos, ¿no? O sea, ¿cuál era la necesidad de tener dos escenarios, ¿no? Como Pues era realmente tratar de aparentar que no había perdido la pelea, de que su posesión era en una guarnición militar. Y entonces, pues digamos, él, además me parece que usó unas cosas engañosas a lo largo de la conversación de cómo iba a ser la posesión, porque la verdad, solo hasta ayer tarde se supo que iba a leer el discurso en un lugar distinto al teatro para cuando ya los congresistas no tuvieran cómo reaccionar, los que no estaban de acuerdo con eso. Entonces, a mí me parece que hay una cosa, bueno, tan engañosa que cuando la gente entró al teatro no sabían que el presidente se iba a ir en la mitad.
Entonces, todas esas cosas me parece que le quitan brillo a un evento que podía ser civilista, republicano y que no tuviera estos temas de discusión. Pero bueno, pasemos al discurso, pues a ver qué le podemos conversar a un discurso lleno de lugares comunes. Claro, Héctor, me parece que es lleno de lugares comunes, pero me parece que sí es diciente y positivo que en todo caso tratara de calmar algunos miedos que tiene la gente, sobre todo que dijera, voy a respetar a la oposición, voy a gobernar para todos, nunca voy a contravertir una decisión, un fallo de un juez, no voy a convocar una constituyente. O sea, creo que esos son mensajes que en todo caso puede ser que al final algunos no los cumpla o que entre en tensión con las instituciones, pero pues a mí me gustó oírlo, ¿no? O sea, sobre todo una persona que hay tantas personas en la oposición que siguen como con mucho miedo de que él hubiera dicho que iba a destripar a la izquierda. O sea, creo que eso en todo caso es un mensaje valioso. Sí, sí, yo la verdad es que estoy creyendo poquito, digamos, porque me parece que eso rápidamente termina, como te digo, incumplido. O sea, yo quiero ver qué va a pasar cuando alguien interponga una tutela para que le ordene a que no haga estas manifestaciones religiosas que hicieron hoy, que además repitieron después allá en la parada militar que hicieron, ¿no? En el reconocimiento a las tropas. Ahí volvió y habló, y ahí sí solo habló un sacerdote católico. Entonces yo me imagino que va a venir una tutela, pues porque eso es una acción pública que cualquier ciudadano la puede poner, y es bastante probable que termine en una decisión en que le pidan al presidente de la República que no haga eso. Y yo quiero ver esos apartes del discurso que nos Claro, llamaron hoy la pero atención lo bueno es aplicados que en la práctica. lo bueno es que se los podemos recordar. O sea, lo bueno de que él lo haya dicho y se haya comprometido con eso es que uno le puede decir, hace 2 semanas usted, esto fue lo que prometió. Y yo creo que eso es importante. O sea, me parece que ahí el valor del discurso, o sea, uno no puede solo tomar de su discurso una parte y a la otra parte no, ¿no? Me No, parece. no, no, de acuerdo. A mí me parece bien que lo haya dicho. A veces hace unas, digamos, como unas aclaraciones como lo que hizo ayer en la rueda de prensa, entre comillas, rueda Sí. de prensa, que no hubo Con rueda los de prensa, periodistas. pero convocó a los periodistas, tampoco fue, y volvió y salió en una pantalla, en un video, y lo que dijo es, va a haber libertad de prensa cuando el periodismo me guste a mí. Sí. Porque si ustedes dicen mentiras según pues, lo que yo juzgue, pues eso no es periodismo y entonces eso no merece respeto. Yo siempre voy a defender la libre expresión, voy a defender la libertad de prensa. Por supuesto, esa actividad periodística debe estar ligada a la verdad, a la veracidad de los hechos, porque ese es el verdadero periodismo. Eso fue lo que dijo. Y entonces siempre me parece que tiene como ese lenguaje. Lo dijo esta vez también con los militares, porque que los militares van a combatir, y fue muy enfático en decir que no iba a permitir la persecución jurídica de los militares, que es la discusión esa famosa de lo que pasa pues con todo el sistema de controles y el sistema judicial cuando en el marco del combate a las organizaciones criminales se violan los derechos humanos. A él le parece seguramente que el tema de de los militares que han condenado por falsos positivos, pues es una cosa que los han perseguido por cumplir con su deber. Y entonces ahí ese discurso institucionalista se va quedando sin fondo. Pero bueno, está bien, apunto que es cierto que es mejor que lo diga a que no lo diga. Podía haber dicho lo contrario, estoy de acuerdo. También hubiera podido decir, voy a decretar hoy la conmoción interior para enfrentar las Exacto. organizaciones criminales y vamos a hacer tal cosa y tal. Y eso no lo dijo. Entonces sí, es cierto también que hay esa otra manera de mirarlo. Claro. A mí me pareció interesante que él haya dicho que el campo de batalla es su corazón, porque yo lo creo. O sea, yo creo que él tiene unos impulsos autoritarios y me pareció que era interesante
que él dijera como si estuviera consciente de eso, que en realidad en el espacio que él tiene que trabajar más es su propio corazón, como para estar chequeado en ese sentido, pues eso me dio cierta esperanza, Héctor. Yo sé que tú estás muy con pocas esperanzas, pero a mí que alguien tenga como una capacidad de meter algo como de autorreflexión me pareció que era interesante, como cuando Claudia López se posesionó en la alcaldía y dijo que ella sabía que ella era como su mayor enemiga, ¿no? Sí. Como, o sea, creo que eso, sobre todo viniendo de un presidente tan absolutamente narciso y con poca capacidad autocrítica, puede ser que Abelardo tampoco la tenga porque me parece que es bastante megalómano también, pero siento que lo haya dicho, a mí eso me gustó. Sí, 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 de acuerdo. No, yo creo que pues hay dos maneras de mirar el discurso, digamos, uno con algo de confianza y otra con la desconfianza con la que yo lo estaba mirando, pero acepto que uno lo puede mirar de otra manera y que hay algunas cosas que claro que es mejor que las hubiera dicho a que no las hubiera dicho y adicionalmente hubiera podido decir otras cosas. Seguramente, digamos, algunas de las personas que tenemos temores con Abelardo de la Espriella, si nos hubieran preguntado hace unos meses qué creemos que iba a decir en el discurso de posesión, probablemente hubiéramos dicho que pues iba a tomar medidas como esa que dije, de decretar la conmoción interior y de subir las penas y de que acabar con el debido proceso porque los delincuentes tienen es que pudrirse en la cárcel o cosas de ese estilo. Y nada de eso dijo. Reconozco que eso es una buena manera de mirarlo. Y bueno, espero espero que eso sea lo que vaya imponiéndose en la realidad y en la práctica. Exacto. Héctor, me parece que también esa idea de que va a gobernar desde las regiones, que la centralización es un problema, me parece que era como un leitmotiv de todo su discurso, que también eso pues es interesante y me parece que parte de toda la simbología de hacerlo en Cali, de tener una sede alterna en Barranquilla, como que pareciera que eso va a ser un tema central en su gobierno. Sí, pero ¿cómo lo entiende? A mí me parece que en ese punto en particular, bueno, en casi todo, pero en ese punto nos estamos devolviendo al siglo XIX. Porque, bueno, primero hay una cosa que me llamó mucho la atención, que son las invocaciones que hizo durante el discurso. Pues, digamos, Álvaro Rafael Gómez, Núñez. Marco Fidel Suárez, que entre otras cosas, él tal vez no ha leído mucha historia de Colombia, pero a quien más fustigaba a Marco Fidel Suárez por desclasado era Laureano Gómez, ¿no? Laureano Gómez era el que le recordaba a Marco Fidel Suárez en el propio Congreso que era hijo de una lavandera y lo señalaba con el dedo, con este dedo, el pequeño que era con el que Laureano usaba para señalar a la gente. Laureano no usaba el dedo índice, sino este pequeño, y entonces le decía a Marco Fidel Suárez, es que usted es hijo de una lavandera, que es la famosa frase de Marco Fidel Suárez que le contestó que él se enorgullecía de ser hijo del amor y no como él hijo del deber. Pero era cuando usaban esas frases interesantes en el Congreso. Pero entonces la invocación del laureanismo con Marco Fidel no combina mucho en el rasgo histórico, Bueno, pero, y la pero referencia a Rafael Núñez y la claro, regeneración. exacto, para allá iba del siglo XIX, lo que pasa es que me perdí en el recuerdo de lo de Marco Fidel, pero lo que iba a hablar era la regeneración. La regeneración, pues es una etapa oscurísima de la historia de Colombia. Héctor, Eh, explícanos de qué se trató porque yo no lo tengo tan pues, claro. pues la regeneración es el discurso, regeneración o catástrofe era la expresión que usaba Rafael Núñez, pues después, digamos, bueno, durante las guerras civiles que libraron con los liberales y que terminaron ganando pues los conservadores en cabeza de Núñez. Núñez, entre otras cosas, había sido liberal y se convirtió a conservador y terminaron ganando la guerra a los conservadores en 1886. Y fue con ese eslogan, regeneración o catástrofe, que se expidió la Constitución de 1886, que era una constitución pues absolutamente centralista, pues muy religiosa, entre otras cosas, porque comenzaba invocando a Dios y declarando la religión católica como la oficial de la nación. Y bueno, era una cosa realmente muy antiderechos. Prácticamente no tenía un capítulo de derechos la Constitución del 86. En fin, concentraba mucho poder en el presidente de la República y entonces
me parece que eso se junta con el otro eslogan de la Constitución del 86, que era centralización política. Veníamos de un Estado federal, centralización política y descentralización administrativa. Y es que el concepto de descentralización es un concepto decimonónico. Lo que dice la Constitución del 91 es que las entidades territoriales tienen autonomía. Y eso era pensando en un régimen autonómico como el español o como el régimen regional italiano. No era la descentralización de los países centralistas. Y ahora nos devolvimos. Ahora todo el mundo habla de la descentralización como gran cosa. No, la descentralización es del siglo XIX. Es un concepto del siglo XIX que la Constitución usó, la del 91, pero en realidad la usó en el contexto de un Estado que reconoce la autonomía de las entidades territoriales. Entonces, a mí me parece que hay también un retroceso conceptual gigantesco, aun cuando parezca un avance, eso de que se va para las regiones y que todo el tiempo que las regiones y a todo el mundo le parece bien las regiones, pero conceptualmente hay un retroceso de 100 años. Pero no me queda claro por qué, Héctor, porque no les está reconociendo de la autonomía, sino que es como que el centro ahora Es lo que le gobierna da. desde las regiones. Claro, primero se va, que eso además en los abogados, ustedes los abogados llaman eso desconcentración y no descentralización, que es que las entidades nacionales se vayan por distintas partes, pero además la descentralización lo que supone es que todo es de la nación y la nación le va dando cositas a las entidades territoriales, va descentralizando. Y la autonomía de las entidades territoriales es distinto. Parte del supuesto exacto de que no todas las competencias son de la nación, sino que hay una distribución de competencias que hizo la propia Constitución. Y eso pues se ha quedado mucho en el papel, hay que reconocerlo, que quizá el tema menos desarrollado de la Constitución del 91 es el de la autonomía de las entidades territoriales, pero a mí me parece que lo que se está proponiendo conceptualmente es como si la Constitución del 91 no existiera, es como si ese discurso fuera con la Constitución de antes del 91, porque antes del 91 todo el mundo hablaba de la descentralización. Bueno, Carlos Lleras hablaba de la descentralización, todo el mundo hablaba de la descentralización antes del 91. Después del 91 de lo que hay que hablar es de la autonomía de las entidades territoriales y esa expresión nunca la usa Abelardo de la Espriella, esa palabra jamás la usa. Héctor, el otro gran tema era el de la seguridad, que fue la única referencia que le hizo Álvaro Uribe, a quien no le rindió ninguna otra mención o nada, pero volvió a hablar de la seguridad democrática y habló de, pues, de acabar con las negociaciones de paz que se tenían que someter. Yo creo que ahí no hubo nada raro. También dijo que iba a fumigar, ahí tampoco hay nada raro. Em, las megacárceles. Creo que en los temas de seguridad es un poquito como lo que había antes. Sí, pero ahí tengo una preocupación también. Estoy hoy como un poco preocupado, pero digo, es que el ambiente es tan religioso, pero me preocupa un poco. Pero digo, en relación con el tema del sometimiento, en realidad el sometimiento es una especie de negociación. Yo creo que eso la gente tampoco lo siente conscientemente. El sometimiento no quiere decir que a una persona la capturen y la lleven a un proceso y le impongan la pena que está prevista en la ley para el delito que haya cometido. No, es al revés. La persona viene a donde los jueces y les dice, oiga, venga, negociemos, venga, conversamos. Entonces, es un poco contradictorio decir, es que con estos no vamos a negociar nada y tal, se someten a la justicia. El sometimiento a la justicia, como lo sabe bien Abelardo de la Espriella, que entre otras cosas, pues conoce bien todo el tema de la negociación de los narcotraficantes con la justicia de los Estados Unidos, pues sabe que el sometimiento es un proceso de negociación, que incluso llega hasta decirle a los criminales que se queden con una parte del Él, dinero que, él, él no volvió a mencionar eso, pero su propuesta era que se quedaran con el 30% de sus bienes. claro, pero es que eso ya hoy está en la ley, pero incluso la discusión es si las condiciones del sometimiento de la ley no son un incentivo suficiente para que un criminal se someta a la justicia
Entonces, legalmente hay que mejorar esas condiciones, mejorarlas, digo, desde la perspectiva del delincuente, para incentivarlo a que se someta. Entonces, en el fondo, pareciera él estar proponiendo un proceso de negociación con organizaciones criminales, si bien en el marco de un proceso de sometimiento a la justicia y no de una conversación de estas políticas de las que nosotros hablamos, sí es una negociación para decirle cuánta pena le perdono a cambio de que usted se entregue y además cuántos bienes mal habidos le dejo para que pueda disfrutar Que y en qué todo garantía le caso doy a su familia y en fin. es lo que la mayoría de ellos quieren. O sea, lo que ellos llevan pidiendo las organizaciones criminales es deme un marco jurídico para poder negociar, Someter, claro, someterme, pues salvo el ELN que quiere pues una claro. negociación política, pero creo que, bueno, eso es un poquito, pero eso ya lo había dicho antes, eso no Sí, fue y ya tendremos que verlo cómo se concreta. gente. Mm, Pues hay que ver pues, si el ministro de Justicia va a presentar un proyecto de ley de sometimiento o si lo van a intentar hacer con las leyes que están actualmente vigentes o qué. O si los dan de baja, como dice él, porque él suele usar una expresión que no corresponde, que es equivocada conceptualmente. Él dice, o se someten o los damos de baja como en derecho corresponde, es la expresión que utiliza. No, no, en derecho no corresponde dar de baja a los delincuentes, en derecho corresponde someter a la justicia a los delincuentes, cogerlos presos, llevarlos donde un juez, bueno, pero comprobarle los delitos y meterlos a la cárcel. salvo que Claro, sean organizaciones armadas en el conflicto, que ahí sí hay no, otras reglas. O pero, sea, la, tú pero hay, o sea, si tú tienes un campamento de las disidencias, ah, pues no vas a ir a capturarlos. claro, pero si se lo encuentra al señor Mordisco en la calle, no lo puede Claro, matar, no lo puede obvio. dar de baja. Es que yo creo que el presidente tiene unos problemas conceptuales, teóricos, que son complejos, como ese. Por ejemplo, él de verdad cree que lo que corresponde en derecho es dar de baja. No, no, dar de baja es el último recurso en el combate del Estado contra la criminalidad. Claro. Bueno, me parece que él en los temas económicos me parece que fue un poco más específico, más pragmático. Me pareció interesante que hablara del Mato Grosso para desarrollar la altillanura, que este es un proyecto que viene desde Santos, con esta idea de que todo el potencial agrícola de Colombia está es en la altillanura y que hay que explotarlo. Cuando Santos esto enfrentó una cantidad de críticas de los ambientalistas y también como pues se enfrentó con la ley de la unidad familiar, porque Santos quería cambiarla, la unidad campesina familiar, o no me acuerdo cómo se llama exactamente, Héctor, tú me puedes recordar eso, pero creo que es interesante como que ese es un megaproyecto que él realmente está interesado en desarrollar y que pues mucha gente le gusta Sí, ese proyecto. es que entiendo que en estos últimos días vino a Colombia algunos de los empresarios que hicieron inversiones en la zona de Mato Grosso en Brasil, que es en el norte de Brasil, y que hicieron unos desarrollos agrícolas importantes. Y entonces a él le quedó sonando eso y por eso lo mencionó ahí, digamos, o a Carlos Suárez, que le escribió el discurso y lo metió ahí, digamos, porque era una cosa como de la última semana. Pero tú tienes razón, es un tema viejo en Colombia que se choca con el tema, y ahí sí pues es una discusión conceptual, ideológica, se choca con el tema de si el desarrollo agrícola se hace con grandes extensiones de tierra o con tierras de pequeña extensión distribuidas entre campesinos. Entonces, pues es cierto que lo que se hace en el mundo contemporáneo son extensiones grandes de tierra, sobre todo en tierras en las cuales hay que hacer una inversión muy grande para volverlas productivas y competitivas, digamos, en toda el llano colombiano, digamos, en el Bichada, que es como donde casi siempre se pone el ojo. El Bichada es una extensión gigantesca, ¿no? Es una extensión más grande que cualquier país de Centroamérica, pero para volver productiva la tierra toca hacer unas inversiones grandes, inversiones pues de tecnología, en fin, de cosas técnicas para mejorar la productividad de la tierra. Y eso, pues esas inversiones solo se pueden hacer, solo se justifican si se hacen en grandes extensiones de tierra
que después pues le permiten revertir al inversionista su inversión. Sí, Y eso se pelea con la unidad con la unidad agrícola familiar, que es por la que preguntabas, que está en la ley y que, digamos, obliga a que los baldíos se asignen con una extensión relativamente pequeña, porque la legislación colombiana está pensado, está en esta lógica que estamos hablando, está pensada en pequeñas unidades familiares agrícolas para que el campesino tenga, digamos, su sostenimiento, no para producir cosas grandes. Entonces, si por ejemplo lleva eso al Congreso, seguramente allá va a haber unas discusiones y la Corte Constitucional ha expedido un par de sentencias en las que pareciera indicar que, por ejemplo, los baldíos no se pueden adjudicar sino a campesinos y en pequeñas extensiones. bueno, aquí está el clip de Abelardo planteando su noción del Mato Grosso. La Orinoquía colombiana será nuestro Mato Grosso, con vocación a convertirse en una despensa agrícola mundial que garantizará nuestra soberanía alimentaria, pero además será el motor del crecimiento económico de la patria milagro. Héctor, hay otro tema pues que me parece que él también lo ha dicho en campaña, lo repitió, que iba a eliminar el impuesto al patrimonio, pero dijo algo que me pareció interesante y era que la otra cara de la patria milagro era la justicia social y que a él lo que le quitaba el sueño eran los pobres. Em, que me parece interesante porque fue muy claro que no iba a quitar, que el recorte y el congelamiento del gasto no iba a significar recortes para los más vulnerables, que es como uno de los temores que tiene la gente, sobre todo de izquierda, que vaya a recortar derechos sociales o las reformas que hizo Petro. Entonces me pareció que era interesante ese discurso, pero hay algo en la forma como él habla de los pobres, que es todo, que vuelve a ser un poquito como la relación vertical, ¿no? Del presidente que no pertenece ahí, sino que les da cosas. Em, que eso me parece que es un cambio sutil, pero bastante grande, desde donde se habla, ¿no? Claro, pero es que está unido con lo que conversábamos al principio del tema religioso, porque es la caridad cristiana. Claro que los cristianos quieren darle a los pobres de comer, no quieren que los pobres se mueran de hambre. Y de hecho, pues buena parte de la actividad de las comunidades religiosas es atender pobres dándole de comida o teniendo el sitio donde se cuidan a los adultos mayores que no tienen familias o niños también abandonados. Esa es la actividad, ahí se concentra buena parte de la actividad de las comunidades religiosas católicas y no católicas, pero cristianas, porque un concepto muy cristiano es la caridad, que es darle de comer a los pobres. Y entonces es un poco desde esa perspectiva, no desde la perspectiva del derecho, de aquí hay un sujeto de derecho con quien el Estado tiene unos deberes y unas obligaciones, a quien tiene que proveerle un mínimo de condiciones de vida, que obviamente son dos conceptos muy distintos. Pero bueno, alguien dirá, jodencia de Riveros, y pues digamos esa diferencia, lo importante es que, por ejemplo, el primer anuncio de Abelardo fue muy llamativo a mi modo de ver, casi que el único anuncio concreto que ha hecho Abelardo desde que lo eligieron es que va a recoger un programa de Petro, que Petro valora mucho, que es el subsidio a los adultos mayores, y que lo va a incrementar de 280.000 a 400.000 pesos mensuales. Es un programa de Entonces, Petro, pero que dejó desfinanciado, o sea, se les acabó el subsidio ahorita en junio. claro, y en realidad para ser justos y para que ahorrar los comentarios a los que nos escriben en el chat, pues ese es cierto que es un subsidio creado por Uribe desde el 2006 tal vez, que ha venido creciendo y que va en 280.000 pesos, porque además, claro, esa es la demostración de que esos subsidios una vez arrancan, después vaya y quítelos, digamos, ¿quién tiene la capacidad política de decir, no, yo ya no voy a dar ese subsidio? Petro algo hizo, entre otras cosas, para poder subirlo de 80.000 a 230.000, tuvo que quitar otros subsidios que daba. Entonces, Abelardo me parece que va a mantener estas formas de los subsidios y seguramente su señora va a hacer muchas cosas como de
de caridad cristiana. Yo me imagino, ella lo ha anunciado de alguna manera como programas para niños o programas de cuidado a personas mayores, en fin. Héctor, en todo caso, también hay un cambio ahí en el discurso de como de un elogio a la prosperidad, ¿no? A que vamos a producir, lo que vale es el mérito, el desarrollo económico, a los campesinos les vamos a dar es créditos, ¿no? No, o sea, esa mirada que es mucho más de derecha, pero que se aleja de ese discurso de Petro de que todo lo que fuera a ganar plata era codicia. Esto es todo lo contrario, ¿no? También ahí creo que hay un giro em, que a mí me gusta en el sentido en que yo sí siento que va más con la cultura de los colombianos, de que todo el mundo quiere ganar plata, mejorar, tener un desarrollo a nivel económico, que Petro me parece que lo satanizaba mucho. Creo que eso es interesante y que también se nota en este discurso. Sí, 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 yo creo que ahí claramente hay, pues obviamente una visión muy distinta desde el punto de vista económico que la de Petro. Bueno, ahí habló, claro, unas cosas también de obviedades de que iba a recuperar Ecopetrol y en fin. Pero eso pues es un tema importante porque Petro pues claramente sí se había ido contra la explotación petrolera y minera, ¿no? Claro, ahí Héctor, sí hay un tema, nosotros estamos preparando una historia que vamos a sacar sobre el círculo más cercano de Abelardo de la Espriella y realmente en su círculo más cercano casi todos tienen intereses en el sector de hidrocarburos, ¿no? Ah, Entonces sí. va a ser interesante ver ahí cómo está esta cosa de abrir nuevamente a la inversión extranjera, al petróleo, cómo se va a compatibilizar con esos intereses de sus grandes amigos. Héctor, hay otro tema que me pareció interesante y es que él no mencionó a Gustavo Petro a lo largo de su discurso. No le dedicó una sola palabra directamente, pero obviamente, pues tácitamente había como muchas referencias, pero sobre todo lo asoció con el tema de la corrupción, ¿no? Como que dijo que él no iba a tolerar, pues de pronto podemos oírlo directamente en sus palabras. Emprendió la tarea de documentar el vasto entramado de corrupción que deja el gobierno saliente. Toda la información y las evidencias serán puestas en conocimiento de las autoridades judiciales y de los organismos de control competentes. Acudiré a la justicia de otros estados y a los mecanismos de cooperación internacional, porque las fronteras no pueden convertirse en refugio para quienes pretenden esconder el producto de la corrupción. Que lo oigan bien quienes saquearon a Colombia. No habrá impunidad. No habrá escondite en el que puedan evadir la consecuencia de sus actos. Los encontraré y los llevaré con determinación ante la justicia. Entonces, como dice ahí en el discurso, Héctor dice, no voy a tolerar la corrupción, voy a acudir a instancias internacionales para que no se puedan, no como disfrutar más o menos la plata robada por fuera. Y yo siento que la destripada de la izquierda va a venir es por ahí, ¿no? Como que me parece que se va a ir con toda en denuncias de corrupción, en discursos que los estigmatizan como corruptos. No sé si tú tienes Sí, esa misma impresión. sí, sin duda, pues ese ha sido el discurso prácticamente desde el momento que lo eligieron. Y bueno, además claramente el gobierno de Gustavo Petro efectivamente incurrió en unos actos de abuso de poder y de corrupción, pues realmente pues muy despreciables además, porque incluso son por unas motivaciones, pues eso de como de que la niña bonita se aprovecha de sus características físicas para seducir al hombre poderoso y por ahí obtener dinero, pues es una cosa que realmente es muy deleznable desde el punto de vista ético, digamos. Entonces, yo creo que ese gobierno de Petro incurrió mucho en unas conductas que realmente pues, son muy cuestionables y muy reprochables, y ahí va a tener Abelardo de la Espriella un botín que lo va a usar con todo para, digamos, para desprestigiar la izquierda, porque entre otras cosas, me llama mucho la atención que los unos y los otros
están es pensando en las elecciones del 2027. De hecho, Abelardo incluso creo que las mencionó expresamente, me parece que dijo que habría que tratar de que en las elecciones próximas no ganaran esos modelos que desarman, que acaban con todo y tal. En el mismo momento prácticamente Iván Cepeda estaba diciendo que el objetivo era ganar las elecciones del 2027, o sea que la campaña comenzó muy rápido y claramente los dos sectores políticos están solo pensando en la próxima elección. Eso me llamó mucho la atención. Ahora, me parece también, hay que reconocer que Abelardo de la Espriella matizó la afirmación de acudir a las instancias internacionales, porque lo había hecho durante la campaña tal vez de una manera que era pues muy equívoca, y era, le voy a entregar las pruebas al gobierno de los Estados Unidos para que les quiten la visa y no sé qué, una cosa pues muy poco institucional, como si en Colombia no hubiera instituciones de justicia. Esta vez hay que reconocer, dijo, voy a darle eso a los organismos de control y a las instituciones de justicia colombianas y voy a acudir a la cooperación internacional por si sacaron plata, digamos, como para Sí. evitar el lavado de activos y tal. Entonces, hay que reconocer que eso fue una cosa mucho más institucional que la que había venido diciendo. A mí me parece, también debo reconocerlo, que Abelardo de la Espriella comete imprudencias o errores conceptuales, pero después alguien lo hace caer en cuenta y los corrige. No los corrige expresamente, digamos, pero no vuelve a incurrir en el error y después ya pues lo hace de una mejor manera como lo hizo en este caso. Bueno, o sea que después de esta charla, Héctor, va a haber muchas correcciones después de que te oiga. Eh, No creo que nos oiga, pero bueno. Héctor, a mí me gustó que dijera que la salud no se iba a aproximar con tesis ideológicas, sino que iba a hacer lo que fuera necesario para que la gente en sus peores momentos de angustia no tuviera que esperar como por una atención. Y dijo que la educación no puede ser un espacio de propaganda ni política, de propaganda política. Eh, en todo caso, pues no sé eso que dijo pues Vivian Morales, la nueva ministra, de que la idea era como volver a meter a Dios en la educación, si eso entra dentro de esta promesa de Abelardo de que no iba a utilizar los colegios para decirle a la gente qué pensar ni cómo pensar. Eh, Me pareció interesante. No Eso, sé si leerlo así o solo leerlo como que no va a ser un espacio de adoctrinamiento de FECODE, que me imagino que de pronto fue en ese sentido que... eso fue lo que quiso decir, sí, pero esa es una discusión interesante, ¿no? Eh, Siempre me acuerdo de un textico, un pasquincito casi, que no sé si tú te lo acuerdas, de un autor, seguramente alguien que conozca más de este tema de estar diciendo Riveros es muy ignorante, de un filósofo francés, yo creo que se llama Louis Althusser, que escribió un texto que se llamaba Los aparatos ideológicos del Estado. Y los aparatos ideológicos del Estado, pues era la iglesia, los medios de comunicación, la educación. Claro que la educación es un aparato ideológico, por supuesto. Es ahí donde a la gente la forman en valores y en principios, que es lo que es la ideología. Y por eso es que los padres escogemos si ponemos a nuestros hijos en un colegio religioso o en un colegio laico. Por eso es que algunos escogemos una universidad liberal como el externado en el que yo estudié, y otros prefieren una universidad, digamos, religiosa, digamos, pues de los jesuitas como la Javeriana. Y obviamente no es la misma formación, no son los mismos principios y valores los que enseñan en una u otra universidad. Pero además me parece que ese llamado de Abelardo contradice su propia historia, que es una historia interesantísima, que es la de la Universidad Sergio Arboleda. Es que Álvaro Gómez creó una universidad, la Sergio Arboleda, para adoctrinar en el conservatismo a las personas que estudiaran ahí, y lo ha hecho con un éxito increíble. Esa universidad, pues es una universidad joven y ya tiene dos presidentes, y además ha tenido pues y ya tiene ya una influencia en el poder judicial y en fin. Entonces, Abelardo, cuando dice eso, desconoce obviamente el valor de formación ideológica que tiene la educación, pero además desconoce esa historia tan exitosa de su universidad. Es que él invocó a Álvaro Gómez porque Álvaro Gómez fue su profesor.
y digamos, toda la doctrina conservadora de Abelardo la aprendió ahí. Y después dice que no, que la educación no es para eso. Y entonces, ¿para O qué? sea, pero entonces, ¿tú crees que el hecho que él haya hecho énfasis en eso es como voy a sacar, no sé, como el adoctrinamiento de FECODE, Claro, es de lo que de la eso, Comisión de la Verdad? claro, es que yo lo menciono es porque ese tipo de afirmaciones tienen un poquito de hipocresía porque es si el adoctrinamiento es de principios y valores que me gustan a mí o que son los míos, me parece bien. Entonces, por eso él insiste que la religión vuelva, que Dios vuelva a los colegios. Más adoctrinamiento ideológico que una religión, cualquiera que sea, o que valores religiosos en la formación educativa, más ideológico que eso, pues eso no existe. Entonces, rechaza los valores ideológicos es porque cree que les enseñan comunismo a los niños y eso le parece pues impensable. Entonces, claro, es muy mal un sistema educativo que se concentra, digamos, en imponerle a los niños y a los jóvenes unos determinados valores y principios sin permitirles conocer los otros y escoger de manera más o menos libre y críticamente los que les parezcan a ellos. Pero la verdad es que la formación ideológica se hace en el sistema educativo igual que se hace con la religión y con los medios de comunicación y en fin, el libro de Luis Althusser que lo venden por ahí o lo vendían cuando yo era joven, por lo menos en donde vendían los libros viejos, porque son 100 paginitas, yo creo, se llaman Los aparatos ideológicos del Estado. Claro, es una visión marxista, pero maravillosa. Héctor, oigamos esta parte sobre la batalla cultural, que es un tema del que nunca había, pues casi que no habíamos oído antes y ahora vamos a oír mucho. Así lo describió Abelardo de la Espriella. El renacer en la patria milagro también deberá ser cultural. Una nación que pierde de vista su identidad termina extraviando su destino. Mi gobierno librará la batalla cultural para recuperar el valor de la familia, el mérito, la disciplina, el respeto por la ley, el amor por la patria, la creencia en Dios y la responsabilidad individual. No permitiré que se siga ridiculizando aquello que durante generaciones ha hecho fuerte y grande a nuestra sociedad. Colombia volverá a reconocerse en sus mejores tradiciones, abierta al mundo, pero firme en su identidad. Entonces, Héctor, es interesante, ¿no? Que él como que ve la batalla cultural como el valor de la familia, el valor de Dios. eh, y yo ahí tengo una duda de si esto va a ser un gran distractor de su gobierno y entonces todos vamos a estar discutiendo sobre religión, sobre la familia, mientras tanto él está haciendo otras cosas, o si esto va a ser central realmente en su proyecto político. ¿Tú qué crees? Sí, yo no sé, no tengo respuesta. De hecho, he estado pensando y le he preguntado a alguna persona, bueno, a algunas personas, eso en la práctica, ¿en qué se concreta? Porque claro, a uno pues le meten las oraciones que nos metieron en el discurso de posesión y a algunos nos molesta, pero bueno, nos pasa la molestia, digamos, y ahora que alcancé a conversar con alguna gente en algunos chats tratando de mirar la gente cómo reaccionaba, muchos era, eso, pues nada, que rece el que quiera, era un poco como, pues eso no es grave, digamos, me parece. Yo sí creo que tiene unas cosas graves, pero asumamos esa postura de los que dicen que no es grave. Y es lo mismo lo de la batalla cultural, que es una cosa que, por ejemplo, muchas personas interpretan, y yo creo que correctamente, que va mucho en este tema contra los derechos de las mujeres, porque evidentemente la batalla cultural, lo que describen como, digamos, el modelo que quiere promover la batalla cultural es la sociedad patriarcal, es el hombre proveedor y la mujer cuidadora. Ah, eh, y pero Abelardo dijo que las mujeres íbamos a ser protagonistas de la Patria Milagro. sí, sí, protagonistas en la casa, cuidando a los niños, más protagonismo que eso, y para ese tipo de personas esa es la labor más importante. Entonces, yo sí creo que hay una concepción absolutamente patriarcal, anticuada, machista, por supuesto, que parte del supuesto de que la familia tradicional consiste en que el hombre es el proveedor
y la mujer es la cuidadora. Y esa es la división, digamos, como natural de los roles en la sociedad. Pero mi pregunta es si a esta altura del partido, con la evolución que ha tenido la sociedad, unos discursos del gobierno o incluso unas políticas del gobierno son capaces de reversar todo eso. Me parece que no. Entonces, también a veces creo, pero no tengo una postura, lo estoy, digamos, como formando, pero también a veces creo que eso, pues sí, unos señores se gastan un esfuerzo en hacer eso, pero que la sociedad ha tenido ya una evolución y ha adoptado unas posturas que yo difícilmente creo que se puedan cambiar. Sí, Héctor. Y en todo caso, me parece que es interesante que su gabinete es paritario, tiene el mismo número de hombres o de mujeres Bueno, ministros, pero eso sí es y por la las ley, ¿no? carteras, Porque ¿qué? quiera. No, Eso es por la ley. por ley es el 30%. No, el 50. Sí, la ley original, la que aprobó Vivian, eh, era el 30, pero en el año 2020, no sé cuál, 21, 22, en el 2020, en algún momento, 23, Ah, no sé sí, cuándo, se subió al 50%. ok, Y pero es, es y es llamativo interesante que en porque todo caso las carteras más difíciles se las dio a las mujeres, que son salud y energía. Siento que son, digamos, donde tenemos las mayores urgencias, van a estar a cargo de mujeres y eso me parece que es interesante. y bueno, lo estás viendo de una manera optimista, porque yo diría, bueno, dio Bueno, Héctor, te tengo que compensar o si no nos a- sentamos a llorar. Hacienda, Defensa, Interior, hombres. Y además las mujeres le costó mucho trabajo encontrarlas. Es llamativo eso porque mira que, bueno, la silla vacía hizo una historia de cómo el círculo cercano de Abelardo realmente es muy masculino, prácticamente no hay mujeres, Total. y la conformación del gabinete fue así. Las mujeres son personas que él prácticamente no conocía. Ana María Vesga, la ministra de Salud, cuando la entrevistaron, dijo, yo nunca había hablado con Abelardo. Hablé después de que salió elegido, que me llamó un par de veces a preguntarme cosas y después me ofreció el ministerio. La ministra de Ciencia, pues ni siquiera la conocía, según dicen, porque fue la hoja de vida que mandaron por una cosa que Sí, abrieron ahí para mandar vale, hojas de vale. vida. La ministra de Minas tampoco la conocía, o sea, las mujeres no las conocía, pero bueno, interesante, efectivamente nombró unas mujeres, además unas mujeres pues muy técnicas, la ministra de Minas y la ministra de Salud saben todo de su sector y eso es muy interesante. Lo que te iba a decir a propósito del 50% es que esas leyes, mira cómo son de necesarias. Es que estuve viendo la composición del gabinete de Keiko Fujimori que se posesionó la semana pasada y allá también hay 18 ministros igual que en Colombia y nombró 16 hombres y solo 2 mujeres. Eh, Increíble. O sea, una cosa increíble increíble, que una mujer haga eso. la presidenta es mujer y nombró 16 hombres y solo 2 mujeres. Es el típico fenómeno de lo que en la psicología llaman la abeja reina, ¿no? Que es una mujer que se rodea de solo hombres, pues que además la adulan por su condición de mujer, etcétera. Pero es que viendo ese gabinete dije, ¿cómo es de importante estas leyes que le dan estas obligaciones, estos derechos pues a las mujeres de representación? O si no, aquí tendríamos un gabinete de 16 hombres y 2 mujeres. Sí, 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 sí. Pues bueno, en todo caso, dos carteras muy importantes están en manos de mujeres y va a ser interesante pues ver los resultados en ese campo. Héctor, pues eso es como lo que yo vi. No sé qué otra, si tienes otro comentario, algo más que creas que vale la pena decir. No, a mí en realidad el discurso me pareció un discurso lleno de lugares comunes, y pues sí, algunas cosas para destacar que muestran, pero nada sorpresivo, digamos. O sea, realmente incluso dijo menos de lo que uno esperaría, porque uno diría, bueno, no, Abelardo, pues que promete tantas cosas y tal. A mí sí me parece, me sigue pareciendo, y yo creo que ya lo he dicho aquí en algunas de estas conversaciones, que Abelardo tiene varias caras, ¿no? Es como, tiene una cara pues muy populista, tiene una cara muy autoritaria, tiene una cara como tecnocrática, efectivamente hay unos temas que parece atender con, o por lo menos entregárselo a personas que tienen un gran conocimiento técnico de los temas. Entonces, y ahora hoy le salió la cara caritativa de que a él lo verdad lo que lo mueven son los pobres. Eso francamente nunca se lo había oído.
pero sí, probablemente sí, por lo que ya señalé, porque las personas de profundas convicciones religiosas se preocupan mucho por los pobres por la caridad, digamos, es una imposición de un deber cristiano. Pero bueno, nada, creo que el discurso, digamos, tiene esas dos posibilidades de verlo. Si uno es, digamos, está muy ácido en la crítica, pues puede decir que es lleno de lugares comunes y tal cosa. Pero también puede decir, bueno, fue un discurso relativamente institucionalista cuando todos estábamos esperando pues derivas autoritarias del presidente de las Espriella desde el principio, y al menos en el discurso no estuvieron. Eso es cierto. Bueno, pues con Hay esto dos maneras de ver las cosas, sí, vamos a ver. hay dos formas y vamos a ver cuál triunfa sobre la otra, pero bueno, pues Sí, arrancamos con falta ver seguramente, esta nueva temporada con el tema de hablar de la Espriella. ¿Qué claro. decías que hacía No, falta? iba a decir que seguramente en estos días, pues mientras la gente mira nuestro video, van a ver unos anuncios más concretos y ahí esto va a ir tomando un poco más de forma. Los famosos 80 decretos que dice que va a expedir, yo creo que muchos van a ser derogando cosas del presidente Petro. Ya dijeron que iban a derogar las APAs, las áreas de protección De eh, alimentos. de producción alimentaria. Seguramente van a derogar muchos, porque además el gobierno del presidente Petro echó los últimos 2 días, echó un montón de No, decretos. no, no. eh, Sacó todo lo que no había hecho en los últimos 3 años. Qué y, en- impresión. y entonces es probable que Abelardo se los derogue pues de un plumazo en una semana, pero seguramente la próxima semana podemos ya estar teniendo unas señales mucho más concretas de qué es lo que va a querer Abelardo. Hay una gran pregunta que es la del recorte. El ministro de Hacienda ha dicho, tenemos que hacer el recorte más grande de la historia. Él también lo dijo en el discurso, pero sin embargo sigue ofreciendo cosas, sigue creando cargos, crea una consejería para Bogotá, en vez de recortar, crea cargos, dice que sube de 280.000 a 400.000 pesos el subsidio de los viejos, o sea, ofrece y ofrece cosas. Sí, la misma posesión pues era un gasto, pues, pues Claro, ¿no? Hacer a todo el mundo viajar a otro sitio. Sí, claro. pues bueno, vamos a ver. Esa es la gran incógnita, porque él es consciente, el gobierno es consciente, la situación pues obliga a que haya un recorte presupuestal importante, pero todavía no logro avisorar bien por dónde es que lo va a coger y cómo lo va a concretar. Claro. Bueno, y también, Héctor, yo siento que de estos 4 años a mí sí me queda la lección que no todo depende del presidente, ¿no? Que también las movidas que hacemos todos los demás colombianos en una dirección u otra pues van provocando también unas reacciones, ¿no? Eso, no, a mí, pues eso me parece interesante también desde el punto de vista de la oposición, como de su actitud, qué cosas habilita y cuáles no, ¿no? Sí, la oposición tiene que tener una postura. Mira, a mí, por ejemplo, me pareció hoy que una cosa que hizo mal el pacto histórico, que lo hace casi todo mal, fue no ir, entre otras cosas porque hubiese podido levantar la mano la bancada del pacto histórico cuando empezaron a rezar, a decir, no, este no es un momento para rezar. Y se hubiera armado una discusión, unas personas hubieran dicho que sí, que dejaran, otras que no, pero hubieran sentado una voz de protesta, digamos. Pero cuando uno se ausenta de los espacios Claro, institucionales, pues fueron lo que hace, totalmente relevantes. claro, pierde la Hablaron solo a relevancia. su público, mientras los demás oían la fiesta que armaron en Barranquilla o estaban pendientes de la posesión. Bueno, Muy bien. Héctor, con esto creo que terminamos. A todos nuestros usuarios, marquen la campanita, síganos en esta nueva temporada alrededor de Abelardo de la Espriella. Muchas gracias a todos. Gracias, Héctor. Chao. En el Congreso, el presidente Gustavo Comprender las movidas políticas de Abelardo de la Espriella durante su primer año de gobierno será clave para tomar mejores decisiones en su sector.
El curso virtual ¿Qué está pasando en Colombia? Es un espacio exclusivo para profundizar en la coyuntura con información verificada, contexto y acceso directo a Juanita León y Daniel Pacheco, quienes han investigado el poder en Colombia por más de 15 años. A partir de agosto y durante un año podrá asistir a encuentros mensuales de 2 horas, analizar los hechos más importantes, resolver sus inquietudes en espacios de confianza y comprender mejor el panorama nacional bajo el nuevo gobierno. Manténgase un paso adelante en el análisis de la política colombiana y tome mejores decisiones con información independiente y análisis experto. Conozca todos los detalles en lasillavacía.com/sillacursos.